Hola, buenas tardes para todos, mi nombre es Daniela Areiza y como siempre les doy una cordialísima bienvenida a este nuevo episodio de este programa Viajes al Interior. Como ustedes saben, este programa hace parte del canal de YouTube Parceros por el Mundo y es un espacio creado para hablar, para discutir, para conversar acerca de todos estos temas que nos tocan como seres humanos y como sociedades. El tema de hoy va a estar supremamente interesante, así que no se lo pierdan. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy muy emocionada de hablar sobre este tema que no es para nada nuevo, pero que las últimas décadas ha tenido una repercusión y una importancia muy grande en la agenda pública, en la agenda social y en la agenda de género. Vamos a hablar hoy de las relaciones tóxicas. Para iniciar este tema y antes de llegar al meollo del asunto, me gustaría que habláramos primero sobre las relaciones sanas. ¿Cómo podríamos definir una relación sana? Bueno, Dani, básicamente una relación sana es una relación en la que se requieren dos personas emocionalmente sanas, entiéndase bien, no uno de los dos sano, no, dos personas emocionalmente sanas. Como su nombre lo indica, una relación sana es una relación saludable, en la que no hay roles. Entonces yo no soy como tu mamá, como tu papá, como tu mejor amigo, yo no soy como tu hijo, pero yo tampoco soy tu rescatador ni tu salvador. Por lo tanto, si yo tengo esas claridades, entonces hagamos de cuenta una intersección en la que yo simplemente hago mi vida a nivel individual, cumplo con mis sueños, con mis metas, tú cumples las tuyas y hay un punto de intersección en el que nos encontramos. Así ninguno invade el espacio de ninguno. Por lo tanto, no es un tanque de oxígeno, no es un salvador, no es una persona que me va a venir a arreglar mis problemas. Y si una relación tiene como esas características sanas, entonces podemos decir que es una relación que no ahoga, no asfixia, no bloquea, no estresa, en la que no se humilla, en la que se tienen definidos como los roles, los derechos y los deberes. Entonces básicamente es una relación muy funcional en el tiempo. Y entonces ahora sí, ¿qué es una relación tóxica? Yo no sé, yo dije en el programa pasado que a mí la palabra tóxico como que me generaba cierta cosita. Entonces bueno, me fui a buscar muy juiciosa en toxicología y encontré que todo lo tóxico produce toxicidad. Y que la toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia de entrar en un ser vivo y hacerle daño. Exactamente lo mismo pasa en una relación tóxica. En una relación tóxica, una persona accede a la otra y le produce daño. A veces consciente, a veces inconsciente, pero le produce daño. ¿Y por dónde se mete para producirle daño? Por sus emociones. ¿Cuáles emociones? La baja autoestima, la hipersensibilidad a la culpa, la falta de amor propio, el miedo al abandono, el miedo al sufrimiento, etc. Entonces esta persona básicamente termina accediendo al otro. ¿Y cuál sería en este caso entonces la sustancia? La sustancia básicamente sería el producto de unir dos perfiles de personalidad. Nosotros tenemos muchos perfiles de personalidad, pero hay una combinación que es peligrosísima. ¿Cuál es la sustancia entonces? Cuando yo cojo y me uno a otra persona que tiene estos dos perfiles. ¿Cuáles? El uno es narcisista, egocéntrico, centrado en sí mismo, egoísta, y el otro es débil, sumiso, hipersensible a la culpa, asustadizo y con vacíos emocionales. Esa combinación de esas dos personalidades es terrible. Ahí se puede generar una relación tóxica bastante compleja y bastante agobiante. Y peligrosa también. Mucho. ¿Por qué? Porque además es que si nos diéramos cuenta y fuéramos conscientes del daño, pero muchas veces creemos que como hemos ido así por todo el mundo y conocemos gente y etcétera, entonces creemos que en esta personalidad va a pasar exactamente lo mismo, que pasamos y ya. Y resulta que a veces terminamos haciendo un daño muy profundo y muy agudo. Bueno, a mí me gustaría ahora hablar sobre
un término que amé cuando lo leí, que me pareció además demasiado interesante, y es que ONU Mujeres ha sacado un instrumento que evalúa el nivel de toxicidad dentro de una relación, específicamente de una relación de pareja. Y menciona algunos puntos, algunos niveles que deberíamos tener en cuenta a la hora de tener una relación tóxica. Estos son: esa persona te intimida, te amenaza, te humilla, te ridiculiza, te cela, te miente, destruye objetos, controla tus amistades e incluso tus relaciones familiares. Te indica cómo vestir y cómo maquillarte. Te golpea, jugando, entre comillas, maneja y dispone de tu dinero. Prohíbe usar métodos anticonceptivos. Ojo acá, esto no solamente involucra a las mujeres no somos las únicas víctimas con esta situación, también hay hombres que son víctimas de esto. Y finalmente te aísla. A mí me gustaría preguntarte, Beatriz, ¿cuáles otros síntomas o qué otros niveles de toxicidad existen en el mundo y qué nivel de complejidad tienen? Muy bien, Dani, mira, hay uno que no mencionaste, bueno, sí lo mencionaste, pero digamos que es una característica. Pero para englobarlos hay una cosa de la que la gente no habla y se llama violencia sutil. Esa violencia que es como acomodada, disimulada, que trata de generarnos, de que no se note mucho, pero donde se burlan de nosotros, nos hacen quedar en ridículo delante de los amigos. Algo tan sencillo como, ay, estaba charlando, estaba bromeando, te quito el control del televisor, te cambio el canal del televisor, te quito la música que te gusta. Ese tipo de comportamientos nosotros los relacionamos como en un gran marco de acciones de violencia sutil, que es importante que la gente tenga en cuenta, porque eso se convierte finalmente en el caldo de cultivo de todos los otros síntomas que tú estás diciendo. Pero además de esos, a mí me gustaría leerte algunos de los que yo más atiendo en consulta. Acá, por ejemplo, hay uno que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque no solamente es entre la pareja, sino que también es muy paradójico, porque pasa mucho entre los padres y los hijos, sobre todo las mamás y los hijos, y es el chantaje emocional para manipular. Entonces se usan frases como, yo te di la vida, me debes mucho, ¿cómo me vas a dejar solo? Eres un mal hijo, o eres una mala persona. O en el caso de la pareja, si yo salgo por esa puerta, no me vuelves a ver. Si yo me voy, mira lo que estás diciendo, me estás echando. Si yo me voy, no vuelvo. Y ese tipo de cosas de chantaje emocional, que en una persona con baja autoestima y con miedo al sufrimiento, pues ya te imaginarás lo que puede terminar, ¿cierto? En lo que puede terminar. Controla su dinero, su forma de vestir, sus hobbies, sus amigos, su familia, los gastos. No la apoya en ninguna meta. Todas las metas que a ella o a él le parecen, pues las minimiza. Lo mismo pasa con los problemas, minimiza los problemas del otro. Es una tontería, es una bobada, no le hagas caso a eso. Pero cuando es su problema, los maximiza, los agudiza, los vuelve magníficos, gigantes, ¿cierto? Es una persona y por eso es muy egocéntrica y es muy egoísta, porque está centrada en sí misma. Otra cosa que me parece increíble es como esa capacidad que tienen de dejarlo a uno solo. Son 24/7, yo te necesito 24/7, entonces se acaba la familia, se acaban los amigos, se acaban las relaciones sociales, se acaban las salidas, la ida al deporte, al cine, a verte a tomar un café con unos amigos. Todo eso se acaba porque te absorbe totalmente. Esas son como las señales de alerta como más comunes, pues hay muchas, pero esas son como las más comunes y por las que más consulta la gente. ¿Y cuál es el daño? Grandísimo. A nivel emocional genera un trastorno emocional gigante, gigante, al punto que puede llevarte a proceso terapéutico.
Y lo más delicado acá es que también nosotros hemos crecido en una cultura que normaliza este tipo de situaciones y que incluso nosotros crecemos convencidos de ese amor romántico en el que todo es perfecto, en el que tenemos que aceptar todo. Lo vemos desde chiquitos con Disney, los cuentos en los que hay una pareja perfecta que se ama, que resuelve todo, que lo logra todo, que acepta todo, luego en las novelas cuando crecemos. Entonces estamos inmersos dentro de una cultura que cultiva ese amor romántico, que todo lo normaliza, que todo lo acepta. Por ejemplo, el tema de los celos, si no te cela, no te ama. Ese mal nombrado celos positivo, que no tiene nada de positivo, y acá va muy en referencia con las cifras de la ONU, por ejemplo, que dice que 14 de los 25 países en el mundo con mayor tasa de feminicidio están en América Latina y el Caribe, y yo digo que en gran parte eso tiene referencia a la cultura en la que crecemos. ¿Qué piensas tú como experta sobre este asunto? Pues Dani, si nosotros tenemos creencias y pensamientos tóxicos es porque nacimos en un ambiente que nos fue configurando esa creencia. Es decir, una mamá que seguramente fue golpeada o un papá que fue golpeado, porque también hay mamás que pegan, aunque uno no lo creyera, y que todavía hay ese paradigma. Sí, todavía hay ese paradigma que las mujeres, no, es que hay hombres cascados, hay hombres a los que también les pegan. Sí. Entonces esa otra persona de la pareja aguantó, soportó, toleró, porque tengo hijos, porque es que yo no sé hacer nada, porque es que yo siempre he estado en la casa, o porque simplemente ella es la que manda y a mí me da cosa dejarlo porque es que ella después me chantajea y no me deja ver a mis hijos, que es otro asunto que más adelante podemos hacer un programa en relación con eso, porque es muy complicado como a veces usamos los hijos para chantajear al otro, ¿cierto? Pero definitivamente esas creencias de las canciones y de las películas y etcétera, pues sí, la cultura nuestra está muy enmarcada en eso, y lo primero que nosotros tenemos que entender es que las relaciones, como todo en la vida, se acaba, pasan por ciclos de maduración, procesos de maduración, pero también a veces esos ciclos se cierran y la relación se acaba. Lo primero es hacernos conscientes como de eso. Y lo otro es muy importante como aclarar que el amor tiene etapas. Una primera etapa que es el enamoramiento. Y si nosotros desciframos la palabra enamoramiento, ¿qué nos quiere decir? En el amor yo miento. Claro, miento. Entonces yo te digo que tengo un coche, y te digo que voy al gimnasio, y te digo que como saludable, y te digo que soy muy bueno en mi casa y que me comporto adecuadamente, y puede que con el tiempo yo me dé cuenta que eso era falso. Pero como esa relación primera, esa fase 1 del enamoramiento produce tanta oxitocina, produce tanto deseo sexual, tanta atracción física. Mira que uno nunca ve feo al novio en esos primeros meses, uno lo ve divino. No lo ve divino. Uno nunca le vio ese lunar inmundo que tiene junto a la boca. Aunque todo el mundo te lo diga, no lo ves. No lo ves. Es más, te pueden decir, tiene las orejas gigantes, y tú dices, me parece que está divino. Eso lo empiezas a ver, sí. Eso lo empiezas a ver después de la primera crisis, que ya empiezas a verlo como un ser humano, con cualidades muy lindas, pero también con asuntos por resolver. Y la segunda fase después del enamoramiento, que es donde ya entra la etapa de la madurez emocional de los dos, como pareja, se llama enamorados. En el amor somos dos. Dos, ¿para qué? Para resolver las crisis, para resolver los problemas, para entender que no somos perfectos, que no somos tan bonitos, que tenemos una vida a veces con mucho dolor emocional que hay que trabajar, y etcétera. Entonces, cuando yo me voy acoplando al otro en ese nivel y en ese deseo de maduración mutua, entonces yo puedo hablar de que estamos pasando la etapa ya del amor romántico al amor real. Y cuando ya llevamos muchos años, entonces viene una tercera fase que yo la llamo enamorarte, hacer del amor un arte. Un arte. Y ahí es la madurez absoluta. Yo te entiendo, te amo y te acepto, pero también espero lo mismo, porque es que en una relación tóxica hay un grave problema. Solo uno gana, el otro siempre pierde. Entonces por eso siempre la balanza está desequilibrada, tira para un lado y para el otro no. Entonces al tener ese desequilibrio, uno de los dos de la pareja se está esforzando demasiado y eso normalmente se rompe.
Y aquí también podríamos decir que las relaciones tóxicas no solamente están encasilladas dentro de las relaciones de pareja, también esas relaciones tóxicas las podemos encontrar en todos los ámbitos de la vida, en todo tipo de relaciones familiares, con nuestros hijos, laborales, incluso con amigos. Me gustaría que puntualizáramos cuáles son esos comportamientos tóxicos a nivel laboral, puede ser con nuestro jefe o nuestros compañeros de trabajo, y a nivel familiar, específicamente con nuestros hijos. Listo, mira, todos tienen la misma característica, nos roban energía y nos generan desgaste y malestar emocional. Yo me empecé a encontrar, pues por los 20 y pico de años que he trabajado en empresa, me encontré como unas características que las quise como enumerar, y yo sé que todo el mundo va a decir, ay sí, a mí me pasa lo mismo en mi trabajo, ay qué risa, ve, tan común, pero sí, a veces más común de lo que nos imaginamos. Sí, en el trabajo, el criticón. El que todo lo critica pero no aporta nada. El que difunde rumores y tiene pésima comunicación y todo lo cuenta, incluso hasta los proyectos más secretos va y los cuenta y dice, por favor no digas que yo te dije. Es terrible. Ay. Que a propósito, Dani, luego podemos hacer un programa de los tipos de comunicación que tenemos y qué es la comunicación asertiva, para que vamos trabajando también este tema, para que lo pongas por ahí en el radar. El que se aprovecha para ganar méritos con los resultados de los demás. Ay, ay, ay. Pone el pechito y dice, yo aporté, yo lo hice, esta es mi idea, pero mentiras. Ah, pero eso sí, no le da ni el crédito ni el mérito al que de verdad lo hizo. O sea, no dice, lo hice con, sino que dice, yo le di ideas a fulanito para que lo desarrollara, pero son mis ideas. ¿Cierto? El vago. Definitivamente siempre tenemos un compañero flojo o vago. Y tenemos un compañero que es negativo, todo lo ve negativo, para él todos los días son lunes. Entonces ese tipo de personas. Ya en las relaciones, bueno, que entre otras cosas también nos puede pasar eso con el jefe. Ya en las relaciones con los hijos, pues la cosa más agobiante dentro de la relación tóxica con los hijos, pues es el nivel tan alto de sobreprotección y de manipulación que a veces podemos tener, y que incluso desarrollamos más las mamás que los papás. Ahí sí puedo decir que la desarrollamos más las mamás. ¿Por qué? Porque normalmente generamos un proceso simbiótico con nuestros hijos y no los queremos soltar. Quisiéramos tenerlos en una burbujita de oro para que no sufran, para que no nos les pase absolutamente nada. Inconsciente o conscientemente terminamos haciéndoles mucho daño y generándoles una sobreprotección muy alta. Y usamos además chantaje. Ay, a las mamás nos encanta el chantaje emocional con los hijos. Frases como, yo te di la vida. Dime yo qué hago sin ti. Muy común, muy común. Especialmente por ahí, en nuestra cultura latina. y lo has escuchado, por ejemplo, de mí hacia ti en algún momento de la vida. Definitivamente. Sí, es verdad y lo asumo. Uno normalmente le dice al hijo para que no se vaya de la casa, y menos para Suecia, pues, y menos para Estocolmo. Uno le dice, me vas a dejar sola ahora que estoy vieja, yo te di la vida. Mira que yo lo hago de manera consciente, pero en ese momento ni siquiera era consciente del daño que quizás estaba haciendo con mi chantaje emocional. Y a veces usamos, yo no lo hago, nunca lo he hecho, pero hay personas que utilizan manipulación con supuestas enfermedades que no existen. Es que siento muchos dolores y van a estar desarrollando una hipocondria solamente para tener los hijos bajo su radar, ¿cierto? Es muy complicado. Y lo otro es cuando usamos a los hijos para sacar beneficios de una pareja o de una ex pareja. Entonces, como el papá se fue de la casa y estábamos en una relación tóxica y yo aún quiero que regrese y yo no lo quiero ver por fuera, entonces yo uso a mis hijos, o vienes a la casa o no los ves. O si quieres hablar con ellos, tienes que venir hasta acá. Y empiezo a usar a los hijos como si fuera, no sé, un yo-yo, un juguete, para poder chantajear al otro. Eso es bastante complejo y todo eso desgasta, roba energía y termina generando un trastorno de las emociones, como por ejemplo el trastorno de ansiedad. Pero entonces ahí también, ya que estamos mencionando este tema, no solamente la relación tóxica la genera esa mamá o ese papá, sino que eso también es un patrón que puede repetirse en los hijos.
Como lo mencionamos ahora, se aprende esa toxicidad de alguna forma. Claro, Dani, es que el problema de esos ciclos es que son repetidos. Normalmente, a ver, ¿quién es la figura de identidad de uno? Los papás. ¿A quién le cree uno? A los papás. Y todo lo que uno vea que hacen los papás, a uno le parece que es lo correcto, porque ellos son los papás. Entonces yo lo que hago es que copio ese modelo y me lo traigo para mi vida, porque eso fue lo que yo aprendí. Y luego yo repito ese modelo y se lo enseño a mis hijos. Eso se va volviendo un círculo vicioso impresionante y muy difícil de romper, que tendría uno que ir a terapia y hacer como una reconfiguración psicológica para poderlo entender. Pero sí, se repite, es un modelo peligroso por eso mismo, porque tiende a repetirse. Bueno, hemos hablado mucho sobre las víctimas, pero me gustaría también hablar sobre los victimarios, o no sé si nombrarlo de esa forma, pero digamos que las personas que de alguna forma tienen una dependencia emocional o se vuelven tóxicos repetidas veces. ¿Cómo hacer que esta persona entienda y se concientice de que realmente es tóxico y necesita ayuda? Porque suele pasar, lo he leído en varios casos y lo hemos escuchado también, que estas personas nunca reconocen o muy difícilmente reconocen que son tóxicas. ¿Cómo hacer para hacerlo entender o cómo hacer para comprender que yo soy tóxico? Yo de alguna manera lo que siento es que la persona sí sabe que es tóxica, lo que le cuesta es reconocerlo, pero muy en el fondo, en su conciencia refleja que todos tenemos, sabe que sí es tóxica. Yo lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda. Cuando tú vas a la clase de matemáticas y tienes un salón con 40 compañeros y 1, 2 o 5 pierden matemáticas, el problema es del estudiante que no estudió, ¿cierto? O no entendió o no comprendió. Cuando los 40 estudiantes pierden matemáticas, ¿de quién crees tú que es el problema? Del profesor. Del profesor. Acá pasa exactamente lo mismo. Normalmente el victimario va de relación en relación, pero no se queda con ninguna porque todas tienen la misma cantidad de daño. Todas tienen el mismo nivel de toxicidad, ¿cierto? Entonces yo creo que internamente sí lo hace. ¿Qué necesita? Una persona que le diga, mira, es que en serio estás mal, necesitas buscar ayuda porque mira, has pasado por miles de relaciones y en todas te ha ido igual de mal. Tú tienes un trastorno en el que es importante trabajar, o tú tienes un perfil de personalidad que debes modificar o reconfigurar a nivel psicológico porque estás haciéndote daño y le estás haciendo daño a otras personas. Pues yo creo que alguien lo tiene que alertar, pero su conciencia refleja, seguramente se lo dice, y como es una persona egocéntrica, volvemos a lo mismo, a ese perfil de personalidad del yo, del super yo, y soy egocéntrico y todo es para mí y el mundo gira en torno a mí y yo soy el ombligo del mundo, es muy difícil que lo reconozca. Y me gustaría hacer referencia a esto. ¿Es posible salvar una relación tóxica? Sí, es posible salvar una relación tóxica, pero ojo con lo que voy a decir. Si no tiene odio, si no tiene una acumulación de ira, si no tiene miedo, si no ha habido golpes, amenazas y daño psicológico, si las situaciones que han pasado se pueden controlar y son relativamente no tan agudas, porque si ya hay daño de por medio, difícilmente. Sobre todo en ese tipo de hombres o mujeres que siempre están dando oportunidades y que llevan 5, 8, 10 años dando oportunidades y acabando la vida y acabando su juventud al lado de una persona y la quieren rescatar. Yo quiero que la gente entienda que nosotros no somos ni rescatadores ni salvadores de nadie. O sea, nadie salva a nadie. Y en el remoto caso que esa persona se recupere, ni el 1% se queda con la pareja que lo recuperó. Se va y ese trofeo se lo gana otra. Sí. Normalmente eso no pasa. Entonces eso de que él va a cambiar, yo creo en él, yo sé que lo vamos a lograr y no sé qué, no, eso normalmente no funciona. Entonces tiene que ser una relación que no haya tenido tanto daño y que no haya
llegado a un punto de odio, de resentimiento, de rencor, porque ahí sí una terapia de sanación pues podría durar, no sé, 2, 3, 4 años, y yo no sé si los dos estén dispuestos a tolerar eso, porque además eso implica disciplina, juicio, deseo, ganas de permanecer, etcétera. Entonces no sé, porque ahí los dos tienen que estar de acuerdo y querer, no una sola tratando de salvar y el otro como, ay, me toca ir a la terapia, yo no quiero ir a eso, claro, horrible. Bueno, ahora sí me gustaría hablar un poco acerca de los niveles de complejidad dentro de las relaciones tóxicas. ¿Me podrías hablar un poco acerca de este tema? Sí, más que niveles de complejidad, yo creo que tendríamos que hablar de los costos emocionales que tiene una relación tóxica. Y digamos que esos costos están relacionados, lo mencionábamos ahorita, con la baja autoestima, genera un duelo difícil, muy difícil de trabajar, puede producir trastornos en las emociones, ahorita lo decíamos, puede desarrollar, por ejemplo, dificultades en la personalidad o trastornos de personalidad, pero también trastornos de ansiedad. Si ponemos a depender el estado de ánimo de otra persona, pues ya te imaginarás lo que puede ocurrir. Y definitivamente todos esos costos emocionales generan una bancarrota, no solamente emocional, sino a veces física y a veces económica, porque a veces nos desbordamos tanto en amores que terminamos hasta perdiendo nuestro dinero y nuestros recursos económicos también. Y me gustaría ahora puntualizar un poco en un asunto que a mí me tiene pensando. Una persona que nunca ha sido tóxica, o sea, no es un patrón de su personalidad, ¿podría en algún momento volverse tóxico o tóxica? Te voy a responder con una pregunta. Una persona que nunca ha consumido una sustancia psicoactiva podría convertirse en adicto, sí. Igual lo mismo pasa en un tipo de relación. Es que la codependencia es una cosa muy compleja, porque a veces uno ni siquiera nace con ella, sino que la va desarrollando. Entonces puede que se apegue tanto, pero tanto, de una manera tan absurda, que ni siquiera se haga consciente de que está generando un alto grado de parasitismo y a la vez de toxicidad en el otro. Aquí dicen un estudio, el estudio ENDES del 2015, que el 67.4% de la violencia psicológica o verbal busca minimizar el autoestima del otro. Me gustaría preguntar acá, porque nosotros solemos minimizar un poco la violencia verbal, pero ¿qué tan peligrosa puede ser la violencia verbal? Y que yo supongo que muchas veces puede ser peor que la violencia física. Claro, es que de hecho la violencia física es muy duro lo que voy a decir, muy duro. La violencia física se cura, ¿sí? Se sana. La violencia psicológica y emocional nunca, la violencia verbal jamás se sana, uno queda con esa huella, con ese dolor y con esa herida abierta. Cualquier cosa que pase, mira por ejemplo cuántas personas terminan una relación y pasan 10, 12, 15 años o se envejecen y nunca más consiguieron a nadie. Y yo las he atendido en consulta y cuando les pregunto, eres muy joven, estás muy bonita, ¿por qué no te consigues a alguien? Dice, porque es que me hicieron demasiado daño. Yo ya no creo en los hombres, o yo ya no creo en las mujeres, o yo ya no creo en el otro, ¿cierto? O yo ya no creo en ella, o no creo en él, por eso. Porque es que el daño emocional y el daño verbal deterioran totalmente la autoestima y hacen que se genere un trastorno incluso de la personalidad. Y a veces eso que nosotros llamamos el síndrome de corazón roto, que es cuando termina una relación, tiene síntomas muy similares a los de un ataque de pánico. Imagínate el nivel tan agudo que puede tener el daño que nos hicieron, que nos termina distorsionando y debilitando todo nuestro sistema físico y todo nuestro sistema psíquico. Sí, yo soy una defensora, por ejemplo, tolerancia cero a cualquier tipo de violencia. Tolerancia cero, violencia física, tolerancia cero a la violencia psicológica o a la violencia verbal. Y teniendo en cuenta esto de tolerancia cero, me encantaría hablar acerca de la renuncia y la denuncia como dos salidas a este tipo de problemas que se pueden generar en cualquier tipo de relación. Bueno, si vamos a la primera fase,
La renuncia básicamente es la determinación de que yo le estoy poniendo el punto y aparte a una relación. Renuncia. Yo no puedo seguir metido en una relación que me está haciendo daño. La víctima renuncia, pero el victimario tendrá que entender y aceptar que el otro lo dejó. Porque es que acá el problema se vuelve muy complejo cuando el uno quiere soltar y el otro vuelve y agarra, y eso se va volviendo una red de la que es muy difícil escapar, ¿cierto? Eso es una telaraña de la que es muy difícil escapar. Entonces, en ese sentido, el tema de la renuncia inmediata, cuando yo ya estoy sintiendo que tengo malestar general, que mi energía se acabó, que yo ya no me hallo, que yo no soy la misma persona, que mi autoestima está en el suelo, que yo ya no creo en mí, que yo ya tengo miedo, ansiedad, estrés, angustia, agobio, que no lo quiero ver, que me siento desesperada. Ese es el momento de decir hasta aquí llego yo. Y obviamente la denuncia ante cualquier tipo de maltrato en los entes que competan en cada país, pero eso hay que hacerlo, hay que denunciar. Si ya hay maltrato de cualquier tipo, eso hay que denunciarlo, por supuesto. Y no tener vergüenza, que porque eres hombre, porque según los estudios también los hombres denuncian muchísimo menos que las mujeres porque les da vergüenza al estar en una sociedad machista, patriarcal, les da vergüenza denunciar, pero la denuncia siempre va a ser una buena alternativa. Siempre. Y me hiciste acordar de un episodio. Bueno, a mí sí me gusta contar historias, ¿cierto? Pero a mí me encanta escucharlas. Imagínate que cuando yo trabajaba en una comisaría de familia, pues tú sabes que lo que más atendemos son este tipo de situaciones de vulneración a los derechos y de maltrato. ¿Cómo te parece que todos los lunes llegaba un señor? Tímidamente se sentaba afuera y no quería hablar con el comisario sino conmigo. Y no quería entrar a mi oficina que porque las demás personas escuchaban. Entonces yo una vez accedí y salí a hablar con él y le dije que qué le pasaba y me dijo, es que mi esposa me pega todos los fines de semana. Y especialmente cuando me llega el sueldo, o sea, cuando me llega mi salario, ella me quita mi salario y me pega. Y sale con las amigas, toma y me pega. Entonces mira cómo se va cambiando como el rol cultural de que la mujer es la que permanece en la casa y el hombre es el que sale. Acá pasó todo lo contrario. Yo la vengo a denunciar. Y le dije, listo, ok, vamos a montar la denuncia. Y 10 minutos después me dijo, no, ¿sabe qué? Yo mejor me voy para la casa porque a mí me da mucha vergüenza pasar donde ese señor, que es hombre, que es comisario, a decirle que a mí me pegan, se van a burlar, entonces yo prefiero irme para la casa. ¿Tú te imaginas donde yo en ese momento lo dejé ir? No. O sea, ese pobre señor acabado, destruido, y son hombres que creen que por el hecho de ser hombres, pues no tienen una pareja que los maltrate o no tienen una pareja tóxica, y también la tienen, ¿cierto? Claro, los derechos son para todos, o sea, hombres y mujeres Totalmente. tienen el derecho de la denuncia, el derecho de cortar una relación tóxica, y nosotros, los que estamos alrededor, tenemos la obligación de respetar ese tipo de situaciones, porque suceden todos los días, no es una cosa anormal, ocurre todo el tiempo. Más que naturalizar la violencia, porque estamos cansados de todos esos temas de naturalización de la violencia, yo creo que lo que hay que naturalizar es la denuncia. Exactamente, así es. Y hablando de este caso particular, por ejemplo, de este señor que quería denunciar y que si seguramente lo hubieran dejado ir, hubiera podido llegar a un nivel de estrés altísimo o incluso depresión o incluso el suicidio. Me gustaría hablar de esos casos extremos del suicidio y la depresión, porque una relación tóxica podría llevar a estos niveles. Volvemos a lo mismo del programa anterior, Dani, y qué bueno poderlo retomar y poder que la gente también entienda que cuando ven nuestros programas están enlazados es justamente porque están tocando temas que son muy complejos a nivel emocional. Sí, cuando yo estoy en esa relación, en ese caldo de cultivo de la relación, estoy generando ya un estrés muy alto, muy de carácter agudo. Cuando yo tolero y aguanto esa situación, paso de tener un estrés muy agudo a tener un nivel muy alto de ansiedad. Y obviamente, lo decíamos en el programa anterior, ahí hay un hilo invisible que es muy fácil de saltar ante cualquier crisis. Seguramente vamos a desarrollar una depresión
con pensamientos suicidas y de pronto con hechos suicidas. Es una situación bastante compleja, sobre todo porque la mayoría de las personas no le cuentan a la familia que están pasando por esto, como quieren esperar y nos gusta esperar que el otro cambie, aunque no cambie. Entonces siempre vamos dándole plazos, vamos aplazando la situación y le vamos dando largas y decimos, bueno, ya me hizo enojar, pero ya estoy acostumbrado o acostumbrada, voy a esperar otros 10 días, 15 días, un mes, 2 años, 7 años, 9 años y termino en un deterioro de la salud emocional al punto que puede generarme una depresión con ansias de muerte. Aquí tocamos el tema particular de que no se habla, no se discute sobre esa situación, lo hemos visto muchísimas veces, incluso se ha personificado en la televisión este caso, pero ¿qué hacer cuando sí sabemos o cuando tenemos la leve duda de que esa persona está pasando por una relación tóxica o por una relación violenta? ¿Qué podemos hacer como amigos, como familiares? Acercarnos, indagar, pero indagar, como diría un jefe mío, con ojo de buen cubero. Aquí en Antioquia decimos eso, en el resto del mundo no lo van a entender. Eso es más o menos como tratar de sacar información sutil, tierna, dulce y sin juicio de valor. Que el problema de que no nos cuenten no es que no nos quieran contar, es que juzgamos. No podemos tener juicios a priori, no podemos tener juicios de valor porque hay una persona de por medio o varias personas de por medio en esa familia que están sufriendo. Entonces tratar de que el otro dialogue con nosotros y ser muy inteligentes para que se nos acerque y nos cuente por qué situación está pasando para saber cómo lo podemos ayudar. Ningún problema se resuelve solo. La única manera de empezar a resolver las cosas es contando. Nadie se debería quedar callado. Todas las personas deberíamos, antes de la denuncia y de cualquier cosa, contarle a alguien por lo que estamos pasando. El silencio para mí es como ¿qué decirlo? Detonante. Es un detonante. Para mí el silencio es la mirada más rápida hacia el suicidio, la verdad. Esos silencios que se vuelven agudos, que se vuelven profundos, que se callan tanto tiempo, tienen un arma mortal adentro. Uy, bueno, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, así que un último mensaje para todos los que nos ven, que han pasado, han tenido o han conocido una persona que está dentro de una relación tóxica. Un consejo. Primero, lo que siempre les digo, venimos a este mundo a ser felices, no venimos a conseguir protagonistas para que nos dañen. Tampoco venimos a repetir la historia. Entonces, si yo tengo hijos que vayan a repetir la historia de lo que ven, pues lo ideal es que yo corte de raíz esa historia, que cuente, contar, hablar, expresar lo que yo estoy sintiendo para que alguien me ayude y saber muy bien a quién le cuento y cómo le cuento, porque uno no puede ir contándole su vida a todo el mundo. Hay que saber específicamente dónde y a quién, y en quién sí confío, y entender que esto es un problema y que los problemas también tienen soluciones y que se puede hacer algo si se cuenta a tiempo, no cuando han pasado muchísimos años y el daño ya se ha hecho profundo. Beatriz, como siempre, mil gracias por compartir todos tus conocimientos, por ayudarnos a comprender un poco estos temas que están a veces por ahí en la nebulosa y no los logramos comprender a plenitud, por acercarte a la gente en casa que está pasando por estas situaciones también. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Con mucho gusto, y entiendan, por favor, entiendan que todos los problemas humanos son posibles y que todos los problemas humanos también tienen solución. Así es. A todos ustedes muchísimas gracias por vernos, les agradecemos muchísimo estar acá, agradecemos infinitamente a Juan José, nuestro diseñador, nuestro editor fantástico que siempre les lleva a ustedes estos programas de la mejor forma. Y recuerden que nos pueden escribir si tienen más preguntas, si tienen inquietudes, si quieren comentar o si quieren recomendar un nuevo programa para próximas oportunidades. Siempre los vamos a leer. Y se me olvidaban los datos de nuestra psicóloga y psicoterapeuta. ¿Dónde te pueden contactar, Beatriz? Claro, en Facebook como Luz Beatriz Orrego Flores. En mi correo electrónico como lubeorrego@hotmail.com.
Muy bien, muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad, la próxima semana con un nuevo programa. Espero que no se lo pierdan, que va a estar muy, muy interesante. Nos vemos. Chao. Chao.